Y ahora sí, valioso el mensaje del video que acabamos de ver. Eh, Soy Flori Maurín, nuevamente los acompaño por acá y me siento muy complacida de estar en este tercer Reel Online organizado por Rotary Barcelona de Venezuela y Rotary Cerro de las Rosas de Argentina. Me encuentro acompañada en esta ocasión por Arturo Zurita y por Rosana Rojas. Bueno, quienes estamos conectados en este tercer reel online lo hacemos porque deseamos obtener información valiosa para pulir nuestras habilidades de liderazgo. Pero solo podemos apoderarnos de esa información si estamos enfocados. Es por ello que durante esta charla vamos a agradecer su atención, pero también sus intervenciones. Así que si alguien tiene una pregunta o comentario, tendrá la oportunidad de levantar la mano y conversar con el facilitador. Eso sí, recuerden mantener sus micrófonos cerrados hasta que se les otorgue el derecho de palabra y así vamos todos a poder ser escuchados en nuestras intervenciones. Bueno, nuestro próximo facilitador del día de hoy tocaron temas que a veces tratamos de evitar, pero que es parte de nuestras vidas, que es el conflicto. Se trata de Jorge Joels, abogado y especialista en negociaciones y resolución de conflictos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien además tiene un diplomado en coaching organizacional y liderazgo por la Universidad de El Salvador, Argentina. Jorge Joels es socio del Rotary El RIMAC en Perú y fue gobernador del distrito 4450 de Rotary Internacional en el año 2016-2017. Él nos dará las claves para ver el conflicto como algo constructivo, el buen uso de la comunicación a través de su charla, el poder de la comunicación en la negociación y la solución de conflictos. RILA Online entra en acción. Hola, buenos días. No sé si ¿me escuchan bien? Qué bueno, qué bueno. Me encantaría tener la voz de José Moreno, pero bueno, esta es mi realidad y sin duda vamos a pasar un momento fantástico esta mañana. Quiero agradecerle a Flori y a Mar por esta presentación y también felicitar a Luisito porque de hecho la exposición de Luisito es fantástica para complementar algunas ideas que él ha propuesto esta mañana. Me encantó, Luisito, felicitaciones y he tomado nota y he aprendido mucho de tu presentación. Quiero felicitar a José Moreno y a todo su fantástico equipo organizador de este seminario de Rotary para líderes jóvenes de la comunidad y en especial a los socios de Rotary Club Barcelona del distrito 4370 de Venezuela y a los rotarios de Cerro de las Rosas del distrito 4851 de Argentina. Asimismo a todo el extraordinario equipo que ha venido reuniéndose y trabajando para ofrecer un producto de primera calidad como este RILA 2021 que estamos disfrutando, en especial a mi amiga Aida, que vive en Lima, Perú, muy cerca de donde yo vivo. Bueno, un abrazo para todos, los abrazo desde aquí de Lima, donde estén. Sé que están conectados chicos de toda Latinoamérica, así es que me encanta. Voy a compartir la pantalla a continuación y me dan un visto, por favor, para decirme si es que está perfecta la... Si pueden apreciar la imagen bien, ¿sí? Perfecta. Muy bien, muchas gracias. El tema que nos ocupa ahora, que como les decía, ha sido estructurado manteniendo un hilo con la exposición inicial y con las exposiciones del día de ayer, es el poder de la comunicación en la negociación y en la solución de conflictos. Quiero romper algunos paradigmas. Un paradigma es una idea que yo tengo preconcebida, que es parte de mi cultura y que yo acepto o que aceptamos todos como una idea válida. El tema pasa porque a veces, en determinadas situaciones, tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Y un paradigma, considero equivocado, es pensar que cuando hablamos de oratoria o de comunicación, eso está dado solo para aquellas personas que dan conferencias o que ofrecen discursos. Craso error, porque todo el tiempo estamos comunicando.
Todo el tiempo necesitamos esta herramienta humana tan poderosa que es la comunicación. Y a continuación, en esa misma línea, otro paradigma es que cuando negociamos, necesariamente tiene que haber un intercambio económico de por medio. Entonces muchos dicen, bueno, pero si yo no me dedico a actividades comerciales, entonces no me sirve la comunicación. Otro paradigma absolutamente errado, porque negociamos todo el tiempo, hasta para ver mi serie favorita, cuando mi mamá me dice, tienes que ponerte a estudiar, y yo le digo, estamos en el último capítulo, dame unos minutos más, o cuando le estoy pidiendo a mi mamá permiso para ir a una fiesta y quedarme unas horas más en la noche, estamos negociando también. Todo el tiempo, así, absolutamente todo el tiempo, hasta por el control remoto del televisor, estamos negociando. Entonces, quiero presentarles a este líder, no sé si lo conocen, se llama Barack Obama. Y les hago esta pregunta graciosa porque todos dirán, pero Jorge, por favor, se trata de Barack Obama, el gran Barack Obama. Quiero decirles que el mundo conoció a Barack Obama en el cierre de una convención de su partido, el Partido Demócrata en Estados Unidos, recién en el año 2004. Y una cosa curiosa, Barack Obama era todavía un joven, bisoño, candidato a senador por el estado de Illinois en Estados Unidos, y era tan simpático, tan inteligente, y tenía un carisma tal, que fue invitado como una promesa para ser el telonero de quien iba a ser el orador de fondo esa noche del cierre apoteósico de la Convención Demócrata. Es decir, Barack Obama iba a ser el jovencito que iba a hablar antes del orador de fondo, del fuera de serie, del candidato a la presidencia en ese entonces por el Partido Demócrata, John Kerry. Muy bien, craso error, porque Barack Obama esa noche estuvo fantástico, fantástico. No podía haber otra persona que pueda hablar después de lo que habló este joven candidato a senador por el estado de Illinois en Estados Unidos. Estuvo extraordinario. Esa noche, muchos de los asistentes confesaron, entre analistas, por ejemplo, este joven, Barack Obama, algún día será presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y así quedó marcado. Fíjense cómo, como consecuencia de una oportunidad, como telonero, una noche apareció en público con un bonito discurso, bien estructurado, sencillo, hablando y conectando desde el corazón, y su noche fue simplemente apoteósica. Pobre John Kerry, que era el orador de fondo, porque realmente esa noche nadie dejó de hablar del joven Barack Obama. Después de apreciar a Barack Obama en múltiples discursos y a lo largo de sus dos gestiones como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y de analizar y de estudiar cautivado cada uno de sus discursos, la conclusión a la que llegué es que este hombre era un superdotado, era un fuera de serie. Este hombre había nacido con los superpoderes que propone Elvira. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de hablar! ¡Qué manera de cautivar! ¡Qué manera de conectar desde su corazón! Y entonces, no es sino hasta hace poco que ese paradigma que yo tenía de Barack Obama se desdibujó completamente cuando llegaron a mis manos sus memorias, que ha publicado recientemente en un libro que realmente es cautivador y que recomiendo, que son las memorias de Barack Obama, casi 1000 páginas, pero muy interesante de leer. Y encontré este pasaje en el libro que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si Barack Obama fue el ratón de biblioteca, ese chico que todo el día estaba estudiando y que tuvo que dedicarse tanto para ser el líder incuestionable que todos conocemos. ¿Qué dice Barack Obama? ¿Cómo fue su camino como niño, como adolescente y como joven? Vamos a escuchar a ver si fue realmente un superdotado, una persona que nació con superpoderes. Dice Barack Obama en su fantástico Una Tierra Prometida, que son sus memorias publicadas el año pasado. Dice lo siguiente: en cuanto al mundo, más allá de mi familia,
Durante buena parte de mi adolescencia, no parecía que fuera yo un líder en ciernes, sino más bien un estudiante apático, un jugador apasionado de baloncesto con talento limitado, además de un fiestero incansable y entusiasta. Nada de ser delegado de clase, nada de alcanzar el rango máximo de los Boy Scouts o de hacer prácticas en la oficina del congresista local. En el instituto, mis amigos y yo apenas hablábamos de algo que no fuese deportes, chicas, música y planes para emborracharnos. 3 de esos chicos, Bobby, Greg y Mike, siguen estando entre mis mejores amigos. Después de un discurso como presidente, pude atisbar en sus caras cierta perplejidad, como si intentaran reconciliar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica con el inmaduro niño grande al que conocieron tiempo atrás. Y seguramente dirían, ¿y ese tío cómo coño ha llegado hasta ahí? Entonces, como verán, Barack Obama era como todos y cada uno de nosotros. Era un joven absolutamente normal, que un día encontró el sentido de su vida y le dio a su vida eso, sentido, un propósito. Y de ahí en adelante, una vida con profundo significado para los demás. El caso de Barack Obama no es un caso único. Fíjense que el considerado mayor comunicador, el mayor de los oradores de la comunidad antigua fue Demóstenes. Y Demóstenes tenía una característica, ¿no? Y es que antes de convertirse en el extraordinario orador que fue, sufría de tartamudez. Y al igual como compartía con nosotros Luisito, a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando tenía 13 años de edad, no solamente sufría de una tartamudez emotiva, sino que además tenía frenillo. Yo no podía decir carro, chicos. Yo decía cajo, cajo. No podía decir carro. No se imaginan lo desesperante que es para un jovencito, para un adolescente, no poder pronunciar bien las palabras y sufrir de una timidez producto de una tartamudez emotiva. Y entonces algún día les comenté a mis familiares más cercanos que yo quería ser abogado, ¿no? Y entenderán que se rieron en mi cara y que me dijeron que por favor piense en otra cosa, que cómo pensaba yo seguir una profesión en la que tenía que comunicar permanentemente si tenía serios problemas de comunicación. Y esas cosas constituyen sin duda un acicate, constituyen un reto, un desafío para darle vueltas y para demostrarle al mundo y a mí mismo que sí puedo. Y entonces, la siguiente pregunta a continuación que quiero compartir con ustedes ¿es la oratoria un don? Ustedes dirán, ¿cómo dejaste de decir cajo para de pronto poder decir carro? Bueno, tuve que entrenar. Y de hecho, mi madre fue un factor muy importante en eso. Entenderán que hasta ahora sueño con el estribillo que repetía 1000 veces cada día. R con R guitarra, R con R carril, rápido corren los carros, rápido el ferrocarril. Qué bueno fue entrenar. Qué bueno fue decidirme en cambiar una situación adversa y convertirla más bien en un potencial. Entonces les pregunto, después de revisar la vida formativa de Barack Obama, de escuchar la historia de Demóstenes, de Luisito, o modestamente la historia de un servidor que hoy día está compartiendo con ustedes una exposición sobre comunicación, les pregunto, ¿es la oratoria un don? Definitivamente no es un don. Es una capacidad o un conjunto de capacidades, de destrezas, de habilidades que podemos desarrollar, pero que no te llegan como superpoderes. Esos superpoderes que te dan la capacidad de convertir lo ordinario en extraordinario, los tienes que formar tú mismo. ¿Han escuchado hablar de la glosofobia? Es decir, el miedo a hablar en público. Fíjense que está medido científicamente un ranking de cuáles son las fobias que más afectan a los seres humanos.
Y la glosofobia ocupa el segundo lugar después del miedo a la muerte. O sea, imagínense, entre tantos miedos, la gente a lo que más le teme es a la muerte y a hablar en público. Contra la muerte no podemos hacer nada, es una realidad inexorable, todos nos vamos a morir algún día. Pero contra la glosofobia sí que podemos hacer muchas cosas. Los reto ahora con algunas recomendaciones muy sencillas, gracias a este RILA, y animados por la exposición de Luisito y de los que nos antecedieron en el uso de la palabra, a retarnos, a desafiarnos respecto de nuestros miedos y respecto de cómo enfrentar una realidad adversa y convertirla en una oportunidad y en un potencial. ¿Tienen miedo? Yo también tengo miedo de hablar en público. Bienvenidos al club. Todos tenemos miedo de hablar en público. Pero, como dice el extraordinario, el celebrado autor Mario Alonso Puig, lo importante no es que el miedo te tenga a ti, sino que tú tengas el miedo, que tú lo controles, que tú lo proceses y sobre todo que conviertas ese miedo en adrenalina. Y la adrenalina es esa sustancia que los superhéroes necesitamos como Superman la kriptonita. O sea, el miedo nos produce esa sustancia maravillosa que activa justamente nuestros superpoderes. Fíjense qué interesante. Y las primeras tribus, comunidades humanas, cuando el hombre salía de la cueva a cazar y de pronto escuchaba el sonido de un trueno, decía, va a empezar una lluvia y puedo estar a merced de los animales más peligrosos. Entonces, el sonido del trueno que antecedía una tormenta activaba su miedo. Ese miedo activaba su adrenalina. Esa adrenalina era canalizada por este hombre de las cuevas y eso hacía que corra más y pueda llegar más rápido a la cueva. Entonces, la adrenalina es una sustancia producida por la emoción, producida por el miedo. Fíjense qué interesante, que si la activamos bien, si la canalizamos correctamente, nos puede permitir saltar más alto, nos puede permitir correr más rápido, puede permitirnos no cansarnos cuando normalmente nos cansamos y puede permitirnos concentrarnos para poder dar el mejor discurso de nuestras vidas. Entonces, que el miedo no te tenga. Tú ten miedo, es normal tener miedo, que ese miedo no se convierta en pánico y que puedas controlarlo y usarlo como kriptonita para activar tus superpoderes. Correr más, saltar más, resistir más y sobre todo tener la mente lúcida para poder comunicar. El tema es que los superpoderes no llegan solos. Yo tengo que empezar a trabajar cómo activar esos superpoderes. Y si, fíjense, le tenemos miedo a la comunicación, y todos le tenemos miedo a la comunicación, hasta los que nos dedicamos a esto, entonces estamos en igualdad de condiciones todos. Nadie nació con estos poderes porque ya concluimos, ya rompimos un paradigma de que la oratoria no es un don, sino que son capacidades, habilidades culturales que yo puedo cultivar. Muy bien, es necesario entonces planificar. El antes, el durante y el después de la exposición, el antes, el durante y después de la comunicación, o el antes y durante y después de la negociación. En cualquiera de las circunstancias. Hasta cuando le declare mi amor a una chica o le pida matrimonio, tengo que planificar. Tengo que planificar. Si quiero tener éxito y que mi mamá me dé permiso en la noche para ir a una fiesta y llegar tarde a casa, tengo que planificar. Si me porté mal y quiero ahorrarme el castigo y deseo comunicar mi disculpa, tengo que planificar. Entonces, hay un antes, un durante y un después. Y para eso, no finjan. Es necesario, chicos, que seamos auténticos. Es decir, que comuniquemos lo que realmente sentimos. Mejoremos nuestra entonación, nuestra voz, nuestro lenguaje corporal, pero seamos auténticos. Trabajemos siempre con honestidad,
con integridad. Eso es muy resaltado, eso es muy valioso para cualquiera de nuestros interlocutores. Si pido una disculpa, que esa disculpa sea sincera y será entonces muy bien recibida y será la clave para resolver un conflicto, pequeño, mediano o grande. Sean auténticos, no finjan. Desarrolla tu propio estilo. Sé tú. No tienes que copiar a nadie. Tal persona habla lindo. No tienes que imitarla. Esa persona tiene sus cualidades, tiene sus capacidades, sus destrezas, su formación, sus recuerdos de vida. Todo eso contribuye a formar nuestra personalidad. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad. Es única, es extraordinaria. No se parece a ninguna otra. Entonces, en esa personalidad, con tus capacidades, con tus destrezas, pero también con tus malos recuerdos, también con tus debilidades que tendrás que trabajar para atenuarlas, con todo eso, con toda esa suma de cosas que eres tú, desarrolla tu propio estilo. Y la clave de todo esto, se los digo de manera muy sencilla, no hay que ir a la escuela de negociación de Harvard para saber cómo tener éxito cuando comunicamos. Solo habla de lo que sabes, porque si no estarás hablando tonterías. Y en lugar de generar un feedback favorable, va a ser desastrosa tu comunicación. Y está bien que te vaya mal, porque no te preparaste. Entonces, la pregunta es, Jorge, ¿cómo convertimos el miedo en adrenalina? Dame la fórmula básica. Sea auténtico, no finjas, trabaja con integridad y solo habla de lo que sabes, por el amor de Dios. Y sobre todo, de lo que sabes bien. Si sé poco de algo, por favor, ¿cómo puedo exponer, comunicar o conferenciar sobre algo que conozco poco o que conozco regular? Entonces, si conozco de algo poco o regular y me piden que dé una conferencia respecto de eso, no aceptemos, salvo que acepte con el compromiso de prepararme respecto de eso. Entonces, solo habla de lo que sabes y de lo que sabes bien. Nos estamos enfocando en la idea de comunicación como en un discurso, pero vamos a olvidarnos de un discurso, porque probablemente algunos decidan no dar discursos, ¿no es cierto? Pero pensemos en una entrevista. Todos vamos a pasar por una entrevista. Ustedes tienen que prepararse ya para muchas entrevistas. Una entrevista, por ejemplo, para aplicar a una universidad, más aún si quieren aplicar a una beca, o una entrevista para un nuevo trabajo. Para cada uno de los trabajos a los que postulen en su vida, van a pasar por una entrevista. Y normalmente somos sometidos de alguna manera a distintas entrevistas para lograr cosas. Entonces, solo habla de lo que sabes. Si estás postulando a una empresa, ustedes me dirán, pero ¿qué puedo hablar de lo que sé en una empresa? Primero, en una entrevista, no mientas, sé tú, sé auténtico, y por favor, entérate un poco acerca de la empresa. ¿A qué sector pertenece? ¿Qué vende? ¿Cuáles son sus planes? ¿Su visión? ¿Su misión? ¿Cómo comunican las redes sociales? ¿Cuándo fue fundada? ¿Cuántos años de presencia tiene en mi país? Todo eso con un clic pueden conseguirlo fácilmente en la web hoy día. Hoy es mucho más fácil que ayer cuando yo tenía la edad de ustedes. Entonces, investigar, conocer, armar un dossier que me permita tener una idea por lo menos básica de lo que tengo que decir, es importante. Y luego, planifica. Planifica. O sea, para planificar no tengo que hacer lo que dice un manual de planificación estratégica. Basta por organizarme. Desde qué ropa me voy a poner, desde dormir temprano, desde hacer deporte, comer sano, leer lo necesario para mi presentación. Planifica. Es muy importante que algo salga como resultado
de la planificación. Una planificación sencilla, no necesitan volcar lo aprendido en un manual de planificación estratégica para una comunicación de repente simple. Pero planifica siempre, planifica. Y ensaya. No basta planificar, es necesario ensayar para que lo que quieres que te salga bien, salga bien. Nada es perfecto. El fracaso siempre va a estar presente. Bienvenido al fracaso. Felicitaciones a los que han fracasado. Bienvenidos al club. Todos fracasamos. El fracaso es maravilloso. El fracaso nos deja lecciones extraordinarias, chicos. Atrévanse a hacer, atrévanse a fracasar, porque lo que viene después del fracaso, cuando me levanto de una caída, es maravilloso. Normalmente hemos sido educados desde la escuela pensando que el otro polo, que la antípoda del éxito es el fracaso. Estamos equivocados. El otro extremo del éxito no es el fracaso. El fracaso está pegadito al éxito. El otro extremo del éxito es la inacción. Es no hacer nada. Ese es el otro polo del éxito. Si no quieren tener éxito, no hagan nada. Si fracasaron, están cerquita de alcanzar el éxito. Pero no solamente hay que planificar y ensayar. Es necesario entrenar una y otra vez. Hasta que duela, hasta que canse. Esa es una señal como cuando voy a un gimnasio por primera vez, está cerca el verano, quiero bajar los rollitos de más, y después del primer día ya no regreso más porque me duele todo el cuerpo. Esa es una fantástica señal de que estoy haciendo las cosas bien. Entrenen hasta que duela. Si Cristiano Ronaldo y Messi, esos dos monstruos del fútbol, han llegado a ser lo que son teniendo ya casi 40 años y teniendo mucho éxito aún hoy y siendo muy competitivos, es porque son los mejores en los entrenamientos. Son los primeros en llegar, llegan 1 o 2 horas antes que sus compañeros y son los últimos en irse. Y se les ve pateando una pelotita 1000 veces hasta que les salga bien. Por eso son lo que son, porque planifican, porque ensayan, y porque entrenan hasta que duela. Bueno, ya tenemos las bases con la gran conferencia de Luisito y con algunas pautas que hemos dado para descubrir que ese paradigma del don no es cierto, que podemos equivocarnos y que podemos aprender estas habilidades y destrezas para comunicar bien. Entonces estoy preparado para negociar. ¿Negociar qué? ¿$1 millón, $700 millones, la compra de un banco? No. ¿Negociar qué? Todo el tiempo estamos negociando, todo el tiempo. Repito, hasta por ver una serie o ir a estudiar, vamos a negociar. Todo el tiempo estamos negociando. Y negociar, chicos, lo voy a decir de manera muy sencilla, es el arte de persuadir, de influir en el otro. Para entenderlo mejor, es un proceso de comunicación. Por eso, para negociar bien, tengo que comunicar bien. La base de una buena negociación es una buena comunicación. Y esa comunicación en una negociación, en la que pueden ser no solo 2 partes, pueden ser muchas partes, 3, 4, 5, habitualmente son 2 los que negocian. En ese proceso de negociación de ida y vuelta entre 2 o más partes, es necesario destacar que hay intereses en común y hay intereses divergentes, que normalmente los conocemos como conflictos. Y es necesario entre esos intereses en común y entre esos intereses divergentes o conflictos, buscar el consenso, buscar llegar a un acuerdo. Pero tenemos que partir por lo menos con la intención de negociar. O sea, negociamos cuando las partes tenemos intención de llegar a un consenso, ¿verdad? De obtener un resultado de acuerdo a mi plan. Entonces, es bien importante que entendamos, como lo decía al principio con muchos ejemplos, que estamos negociando todo el tiempo. Y que cuando aprendemos a planificar, a ensayar y a entrenar, y nos vamos informando bien de lo que queremos negociar, nos convertimos en expertos.
A continuación será muy sencillo planificar. Mentalmente me iré programando en cada una de mis conversaciones para poder negociar. Pero es necesario que entendamos que hay pasos en una negociación. Hay pasos. Y dentro de esos pasos, creo que es el más importante, porque ahí radica el poder, en conocerte a ti mismo. Y si quiero negociar, es necesario que me haga estas preguntas. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven? ¿Qué imagen proyecto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y cuáles son mis áreas de mejora? Y de hecho, conocer muy bien cuáles son mis debilidades. Entonces, tengo que trabajar en dos aspectos fundamentales. Uno, potenciar mis capacidades, mis habilidades y mis fortalezas. Eso, trabajarlo para que resalte más. Y respecto de mis debilidades, atenuarlas, reducirlas. Son la realidad, no puedo quitarlas, son parte de mi personalidad, no soy perfecto. Tengo debilidades, tengo flaquezas, tengo áreas por mejorar. Bueno, no resaltemos esas áreas. Resaltemos tanto mis cualidades y mis destrezas para que mis debilidades no se noten tanto. Eso es parte de una estrategia. Como me decía una amiga, me hacía reír, de su esposo, ¿no? Me hacía reír tanto que me olvidé que era feo y me casé con él. Fíjense, qué interesante, ¿no? Entonces, desarrollemos nuestras capacidades, nuestras habilidades para que nuestras áreas de mejora no se noten. Pero no solo tengo que conocerme a mí, no puedo sentarme a negociar con quien no conozco, eso sería terrible, estaría dejando todo a la suerte, al azar. Entonces, conocer al otro, como les decía en una entrevista, estoy aplicando a una beca en una universidad. Tengo que saber muy bien qué quiero, por qué quiero esa beca. Porque, fíjense, les voy a dar un secreto, ¿ya? Pero no le cuenten a nadie, ¿ya? Les voy a dar un secreto. Todas las entrevistas son idénticas. Todas las empresas y todas las áreas de recursos humanos, en el 90% de las preguntas son las mismas. ¿Por qué nos elegiste? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuál es el último libro que has leído? ¿Cuál es tu preparación? ¿Qué harías en esta circunstancia difícil? O sea, más o menos todas las preguntas son las mismas. Y si van a aplicar a una beca o a una maestría en una universidad y han elegido esa universidad, demuéstrenle a esa entidad que son ustedes los mejores candidatos. Pero para eso tengo que conocerme bien y tengo que conocer al receptor, es decir, su trayectoria personal o empresarial o institucional, qué imagen proyecta en las redes sociales, sus valores, su cultura, sus intereses y sus propósitos. Bien importante esta palabrita. ¿Qué imagen proyectas en las redes sociales? Mis dos hijas trabajan en dos transnacionales diferentes en el área de recursos humanos. Y me dicen algo que hoy día es una verdad que tenemos que conocer y es una recomendación. El candidato fue buenísimo, pero al revisar sus redes sociales vimos que lo que decía en una entrevista no lo reflejaban las redes, lo descartamos. Entonces, las redes sociales, lo que publico, lo que comunico, tiene mi esencia. Hoy día, revisando las redes sociales de una persona, podemos más o menos enterarnos, dependiendo de lo que publica la persona, cuáles son sus aficiones, qué hace en su día a día y cuáles son sus intereses. Entonces, cuidado siempre con lo que publicamos en las redes sociales porque hay parte de nuestra esencia en ello. ¿Qué vamos a negociar? Fíjense, un curso en Harvard de 2 años lo estamos haciendo por la magia del RILA y de José Moreno y de su equipo en 30 minutos. Intereses, posiciones y alternativas. Las posiciones son las que conocemos. Quiere vender su casa y quiere vender su casa en $200,000. Esa es una posición. Pero detrás de esa posición hay intereses. ¿Por qué quiero vender mi casa? Bueno, quiere vender su casa porque ya sus hijos se fueron, han quedado solo él y su esposa, la casa les quedó muy grande, quieren vender. Otro venderá su casa porque no puede pagar sus deudas. Esa persona tiene intereses de vender más rápido que el otro. No significa que me voy a aprovechar, pero es necesario conocer
cuáles son sus intereses. Son distintos. Uno tiene interés de vender rápido, el otro puede esperar una buena propuesta. Entonces, los intereses son aquello que deseamos, que queremos, que anhelamos desde antes de negociar. Las posiciones son lo que expresamos, no siempre expresamos lo que queremos. Puedo ser muy vulnerable si te ofrezco todo lo que quiero. Si estoy negociando con alguien que no es íntegro, que no tiene principios, podría aprovecharse, ¿verdad?, de una situación dramática. Entonces, tradicionalmente en las negociaciones, cuidamos no expresar todos nuestros intereses y estructurar una buena posición. Pero ¿saben qué cosa le da poder a un negociador? Tener alternativas. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Porque si tengo una sola posición, y me dicen que no, se acabó la negociación. Se acabó. Quedó cerrada porque llevé una posición y me dijeron que no. Pero tú crees, no. Pero si lo, no. Entonces se acabó. Pero si tengo varias alternativas, entonces la posibilidad de tener éxito es a través de estas alternativas, ir buscando entre mis intereses y los intereses de la otra parte. Fíjense lo que acabo de decir, y estoy terminando. Entre mis intereses y los intereses de la otra parte. Lo que está claro es que todos queremos ganar. Lo que está claro es que todos queremos resolver nuestros conflictos. Es el peor negocio del mundo cultivar un conflicto. No se olviden de esto. El peor negocio del mundo es mantener, el cultivar o el originar un conflicto. Intenten llevarse bien con las personas, siendo auténticos, sin renunciar a sus principios. Entonces, aquí tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido en negociación hoy día. La preparación de la propuesta, los temas o puntos de negociación, la estrategia, siempre usamos estrategia, una fórmula que me permita decir las palabras mágicas que puedan influir en la otra parte. Todo eso no es gratis, no llega del cielo. Esos superpoderes los he ido trabajando en mi entrenamiento. Y finalmente también gestionar mis emociones, ¿no? Porque hay gente que se ofusca, que llora, que se molesta, que se pone en blanco, que se pone violenta. La gestión de emociones es bien importante. Y eso tiene que ver mucho también con conocer la cultura de la otra parte. La cultura es muy importante, ¿no? Es importante saber si estoy negociando con una persona joven, con una persona mayor, con una persona del campo, con una persona de la ciudad, si estoy negociando con un musulmán, si estoy negociando con un norteamericano, con un europeo, con un hindú. O sea, en distintas circunstancias las personas piensan diferente. De hecho, como les dije, cuando me siente con la persona, yo tengo que tener un perfil muy bueno de quién es la persona con la que estoy negociando, o la institución, o la entidad, o la empresa, y tener un detalle de su personalidad, de su trayectoria, de su background. Finalmente, la negociación ganar-ganar, que es lo que buscamos, y es lo que les recomiendo. Si alguien siente que perdió, no se logró el objetivo. Chicos, esto es lo mejor de la exposición de hoy día. Si alguien siente que perdió, no se logró el objetivo. Nuestra calidad, nuestra capacidad, nuestra inteligencia debe estar volcada para que nuestras propuestas no solo me permitan ganar a mí, sino también ganar al otro. Todos tenemos que ganar, un poco más, un poco menos, pero que tenemos que trabajar en propuestas de valor, ganar, ganar. Si alguien siente que perdió, no se logró el objetivo. Si alguien quiere imponer toda su posición, es esto, lo tomas o lo dejas, eso no es negociación, eso es imposición. Pero si nos sentamos a negociar y distinguimos nuestros puntos en común y nuestras divergencias, es necesario que seamos creativos para que nuestras propuestas de negociación y nuestra estrategia nos lleven a escenarios en los que todos sintamos que ganamos. En algunas cosas ganamos, en otras cedemos. Lo importante es que ganemos respecto de aquello que satisface nuestros intereses, que la otra parte gane respecto de aquello que satisface sus intereses.
y con creatividad, con integridad, con preparación, sin duda vamos a tener éxito. Más que una técnica, es una filosofía de vida. Todo en la vida, todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos negociando, todo el tiempo estamos resolviendo conflictos, todo el tiempo estamos intentando ser felices. Antes que me pregunten, ¿cuál es, Jorge, tu mayor recomendación? Tengo que decirles, como Carl Gustav Jung, que puedo conocer toda la teoría, dominar toda la técnica, pero al tocar un alma humana, sean ustedes simplemente otra alma humana. Y como decía este médico extraordinario, que logró comunicar hasta con los pacientes, especialmente niños, con enfermedades terminales, que no querían hablar con nadie, este hombre maravilloso, este ángel de la medicina, encontró la fórmula para comunicar con aquellos que ya no querían comunicarse con nadie. Y esa fórmula es una: comunicar desde la humildad de tu corazón. Muchas gracias. Me encantó estar con ustedes. Muchas gracias, Jorge, por tus valiosos aportes sobre la comunicación en la negociación y la resolución de conflictos. Yo en lo personal me quedo con una frase que me pareció fascinante: auténticos antes que perfectos. Y antes de pasar a la parte de las preguntas, sí nos gustaría ver a todos los que estamos organizando el RILA, todas las cámaras prendidas. Nos gustaría leerlos en el chat y saber de dónde están conectados en este momento, viendo y participando del RILA, así que los leemos en el chat. A ver. Bueno, tenemos gente muy fascinada, excelente la charla, están desde Lima, Perú, desde Córdoba, Argentina, Barcelona, Venezuela, desde Perú, desde Panamá, Valencia, Venezuela, Monterrey, México, Costa Rica, Caracas, Venezuela. Ok, definitivamente tenemos un público súper internacional, súper variado, desde Estados Unidos, Cusco, Perú, Maturín, Richmond, Estados Unidos, San Pedro de Jujuy, Argentina, Puerto Ordaz, Venezuela. Bueno, definitivamente tenemos gente de todas las puntas, de todos los extremos del continente, escuchándonos en este momento. Nuevamente, bienvenidos a todos, esperamos que estén pasando muy bien. Y obviamente, ahora, para quienes quieran aclarar dudas o hacer comentarios sobre la charla de Jorge, este es el momento para que nos comenten sus preguntas. Ya tenemos una persona con la mano levantada, Manuel. Buenos días, tengan a todos ustedes. Gracias por la invitación. Como siempre, Jorge, felicitaciones por tu excelente charla. La verdad que siempre es motivadora, siempre nos ayuda a a subir las baterías motivacionales de Rotary. Y te agradezco siempre. A los jóvenes también, felicitaciones por dar su tiempo en este día, que se han podido ir a hacer deporte, pero el deporte también es cerebral, el deporte es recibir información. Dos cosas nomás rescatar de Jorge, para hacerlo más breve, y también de Luis. La lectura fundamental, creo que es un elemento importante en la vida de un ser humano para desarrollarse. Y eso implica, cuando uno lee, se comunica. Y el detalle es trascender a lo que dice Jorge, ¿no? Y aplicarlo a la famosa regla de oro que todos la conocemos. No hagas lo que no quieren que te hagan. Y en Rotary, haz algo bien y vas a recibir buenos frutos. Eso sería todo y gracias, Jorge, nuevamente. Felicitaciones al equipo de organización. Gracias, Manuel, por tu generosidad. Gracias. Muchas gracias, Manuel. También tenemos en el chat a Luis Saura, que nos comenta: una persona fracasada es una persona que no lo sigue intentando, y es una frase que me marca mucho. De mis fracasos aprendí qué hice mal, y para el próximo intento tomo eso como aprendizaje para no volver a cometer esos errores. Así que también muy en vínculo con lo que nos estaba comentando Jorge. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Por acá tengo una pregunta respecto de la técnica, ¿sí? ¿Cuánto tiempo toma preparar un discurso de 30 minutos? ¡Wow! ¡Qué pregunta!
Fíjense, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Woodrow Wilson, decía, si quieren que hable 5 minutos, tengo que prepararme 2 días. Si quieren que hable 2 horas, estoy listo. Entonces, realmente lo difícil es hablar en un tiempo corto, o sea, requiere muchísima preparación. Pero si tenemos que hablar 30 minutos, es un tiempo razonable, de sobra, para preparar un discurso tranquilamente en el tiempo que nos tome investigar, revisar, leer respecto de aquello de lo que tengo que comunicar o negociar o conferenciar. Pero quiero decirles algo muy importante que dijo Luisito esta mañana. Leer. Tienen que leer. O sea, la única manera de aprender es leyendo. Y a continuación la pregunta sería, bueno, pero qué fácil, porque yo leo y leo y no me concentro y claro, lo que pasa es que lees cuando vas a dormir, entonces no se lee para dormir, agarras el libro y te quedas dormido. O sea, ese no es un buen momento para leer, salvo que seas un lector experimentado. ¿Qué les recomiendo yo a aquellos que quieran leer? Primero lean lo que les gusta, lo que les atraiga. No lean lo que les disgusta, lo que no constituyen sus intereses. En primer lugar eso. En segundo lugar, conviértanlo en un hábito. Las cosas buenas las tenemos que convertir en un hábito. ¿Y cómo convertimos un hábito de lectura? El consejo es muy sencillo y funciona siempre. Busquen la misma hora para leer, aunque sea 5 minutos, aunque sea 10 minutos, pero tiene que ser la misma hora. Igual que desayunan a una hora, almuerzan a una hora, hacen ejercicio a una hora, bueno, la lectura tiene que tener su hora. Esa hora puede ser a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, a la hora que quieran, pero una hora, no antes de dormir. No antes de dormir, porque si no es muy fácil, abren el libro y se quedan dormidos. Entonces, busquen una hora. Busquen el mismo lugar. El mismo lugar. Lean en el mismo lugar. Esta es mi hora de lectura, 5 minutos, 10, 15, 20, media hora, el mismo lugar. Y traten de que ese lugar sea cómodo, apacible y que tengan tranquilidad. Dejen el celular. Desconéctense de las redes, porque si no, lo que van a leer es Facebook, Instagram, TikTok. No tiene sentido. Una sola cosa a la vez, chicos. Estamos viviendo un drama del sprint. Hoy día necesitamos cultivar la cultura del slow. Tranquilidad. Contemplen las cosas. Disfruten los olores, los sonidos, lo que comen, lo que tocan, lo que sueñan. No hagan varias cosas a la vez. Esa es una costumbre malísima de regresión, de estado de defensa. Hagan una cosa a la vez, tómense su tiempo. Si erraron, vuelvan a levantarse, a intentarlo hasta que salga bien. Entrenen hasta que duele y luego saborearán sin duda muchos éxitos en su vida. Empiecen con éxitos pequeños, medianos y luego se darán cuenta, Dios mío, ¿qué pasa? Estoy en una racha imparable. Claro, te preparaste. O al revés, me fue mal en la presentación. Claro, no te preparaste. Está bien que te vaya mal. ¿Por qué no te preparaste? Pero si te preparas, si lo intentas, si desarrollas hábitos positivos, aunque sea 10, 15 minutos al día, es suficiente, entonces vas a ver los resultados poco a poco como en el gimnasio. Los abrazo desde Lima, me encantó estar con ustedes. Equivóquense más, no dejen de hacer cosas por miedo a equivocarse, por miedo a fracasar, y les aseguro sobre todo una vida con sentido, con significado para los demás y sintiéndose ustedes orgullosos de quienes son por lo que hacen. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, hemos concluido entonces con nuestro ciclo de preguntas. Muchísimas gracias por todas sus intervenciones, por todas sus felicitaciones. Jorge, gracias por esta charla increíble, estos tips que nos acabas de dar, lo importante de todo lo que acabas de decir. Y bueno, y te reiteramos nuestro agradecimiento por tu participación en el Reel Online a través de este certificado que ha sido enviado a tu correo electrónico.
Y bien, gente, ¿cómo se sienten para nuestra próxima charla? Espero ansiosamente que logren disfrutarla, pero recuerdo de que pueden pasar por el panel a hacer algunos comentarios de cómo están las charlas, responder al post que ya se han realizado. Pero, Mar, ¿qué te parece si vamos a aprovechar un momentico y revisamos lo que han publicado? A mí me parece súper bien. Yo estaba ahorita ahí escribiendo por el Padlet. Vamos a que nos muestren en pantalla que han estado escribiendo todos por ahí. Ay, Dios, una foto mía. Ahí está. Vamos a ver. Caramba, José, mira esa foto tuya con arepa y café, vale. Claro que sí. Hoy empezamos esta mañana activos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se prepararon ustedes para este reel? Yo vi ahí también a Mar con su tacita de café. Claro que sí. Por ahí en un rato voy a buscar otra. Además, miren qué guapos se ven Kareli y José con sus poses de superhéroes. Ustedes tienen también que tomarse su fotito y mostrarnos sus poses de superpoder. Y ahí está, también tenemos un hilo de consejitos para el Rila, que lo vamos a poder revisar más tarde. Así es. Me encanta esta que dice frase en la charla. Porque el cerebro piensa, el corazón lo siente, el cuerpo lo dice. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para todo en la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima. ¿Qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser.